Estamos en la semana 2 en Ciencia y Tecnología y vamos a hablar primero acerca de lo que todo estudiante tiene que saber por qué se está realizando esta evaluación diagnóstica. ¿Sí? Hay un propósito, jóvenes, ¿no? ¿Por qué se realiza esta evaluación diagnóstica de Ciencia y Tecnología? ¿Qué es lo que estoy evaluando? ¿Qué es lo que hemos hecho en el primer Zoom? ¿No? Estoy observando si se está desarrollando, cómo desarrolla el estudiante la competencia de indaga mediante métodos científicos para construir su conocimiento, ¿no? Entonces estoy evaluando, ¿no? Por ejemplo, cómo ha planteado su hipótesis. ¿Qué más estoy evaluando en esa competencia? Cómo relaciona sus datos, cómo lo explica, cómo lo interpreta, ¿no? Cómo está evaluando, cómo comunica sus conclusiones, sus procedimientos. Eso forma parte de mi criterio de evaluación en la competencia indaga. Otra competencia que se ha aplicado en esta evaluación diagnóstica es explica. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiverso, tierra y universo. Es decir, en la competencia explica, lo que se evalúa al estudiante es que utilice, que revise fuentes, ¿no? Que le permitan dar resultados a la observación de oxidación de alimentos. Es decir, fuentes científicas, que dé su opinión respecto, ¿no? En cada preguntita, que siempre acompañe de una opinión personal. Muy bien. Dicho esto, la evidencia del alumno pues era desarrollar la actividad 1 y la actividad 2 que se presentaron en su evaluación diagnóstica. Vamos a pasar. Muy bien. En esta diapositiva vamos a retroalimentar en 2 puntos muy puntuales, como el planteamiento de la hipótesis y las conclusiones, ¿ya? A donde vamos a dar ahorita mayor énfasis. Aquí tengo a Einstein que les va a decir que siempre ustedes, cuando llevemos a cabo un experimento, recuerden que tienen que hacer sus anotaciones. En ese cuaderno o en esas hojas en físicos en lo que trabajan, no lo boten, guárdenlo. A eso lo vamos a llamar cuaderno de campo, ¿ya? A partir en adelante lo llamaremos cuaderno de campo, donde nos va a servir para apuntar todas nuestras observaciones mientras dure la experimentación. Pasamos a la siguiente. Muy bien, como yo les dije, vamos a recalcar cómo plantear la hipótesis. Si bien es cierto, ustedes ya saben que la hipótesis es la respuesta tentativa a la posible pregunta de indagación. Es decir, la hipótesis es la relación entre la causa y el efecto. ¿Cómo se enuncia una hipótesis? Una hipótesis se enuncia cuando primero escribimos la palabra sí, luego vamos a colocar la variable independiente, luego viene la palabra entonces y luego sigue toda la variable dependiente. Solamente de esa manera se nos va a hacer más sencilla poder plantear la hipótesis. Muy bien. Entonces, ¿cuántas variables tiene la hipótesis? Porque una hipótesis, ¿no? Está formada por 3 variables, de las cuales 2 las vamos a estudiar ahora. Y es la variable independiente y la variable dependiente. La hipótesis también es la relación entre estas. Por eso es que se enuncian como sí, entonces. La variable independiente es la causa. Es decir, tú como investigador puedes manipular esa variable. Y todo el resultado que te dé será el efecto. Es decir, la variable dependiente. Por ejemplo, ¿no ha pasado alguna vez que sus papás le hayan dicho o su mamá le hayan dicho, bueno, si hiciste esto, ¿no? Si tú hiciste esto, atente a las consecuencias, ya sabes lo que va a pasar. Las consecuencias vienen a ser el efecto. ¿De qué? De lo que tú has hecho, de lo que tú tuviste control.
de lo que tú pudiste manipular. ¿Sí? Muy bien. Dicho eso, entonces vayamos a ver aquí al otro ladito cómo se plantea la hipótesis. Si el planteamiento del problema, porque nosotros nos hemos ubicado primero en una situación significativa, ¿no? En la pandemia, los alimentos, buscamos mayores alimentos para abastecernos, para evitar salir. Entonces hemos notado que los alimentos empiezan a oscurecerse más rápido, ¿no? Muy bien. Una vez planteados en una situación, vamos a plantear la pregunta de indagación. ¿Cuál será nuestro problema? Entonces, nosotros queremos saber de qué manera el jugo de limón influye en retardar el tiempo de oscurecimiento de la manzana y de la papa. Para eso nosotros hemos llevado a cabo una experimentación, pero antes de la experimentación es importante que planteáramos la hipótesis, ¿no? Entonces uno dice, si podremos empezar de la observación de por qué se oscurecen los alimentos, estamos comiendo y lo dejamos a medio, ¿por qué será que se oscurecen? ¿Cómo podemos evitar eso, ¿no? Entonces, a través de literatura, nosotros sabemos que el jugo de limón sí influye en retardar el oscurecimiento. Por eso planteamos, ¿no?, que la pregunta de indagación sería de qué manera el jugo de limón influye en el tiempo de oscurecimiento de la manzana y de la papa. Entonces, ¿cuál será la hipótesis? ¿Cómo tenemos que enunciarlo primero? Con sí. Sí, la causa... Profesora, ¿esta clase la tenemos que copiar? Perfecto. Tomen sus ¿Esta clase la apuntes. tenemos que copiar? Estos son para que tomen apuntes. ¿Tenemos que copiar esto? Entonces colocamos, ¿no? Sí, ¿cuál sería la causa? Sí. ¿Qué sigue? Variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente? Muy bien. Causa el jugo de limón. Claro, si uso, si aplico, ¿verdad? Pero hay que mencionarlo en el futuro, porque recuerden que ustedes todavía no han realizado el experimento, ¿no? Entonces, si aplicara jugo de limón, porque eso es lo que hemos hecho, ¿no? Si aplicara jugo de limón sobre, puedes decir, ¿no?, la pulpa de manzana y de papa, o puedes decir sobre la manzana y la papa, entonces, ¿retardará el tiempo de oscurecimiento? Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Ver si el jugo de limón ayuda a retardar el oscurecimiento. ¿De dónde salió la hipótesis? De la pregunta de indagación. O puede ser al revés, ¿no? A veces uno dice, ¿y por qué cuando tiramos una manzana cae al piso? ¿Por qué todas las cosas que uno eleva con una fuerza caen al piso, ¿no? Y entonces empiezas a preguntarte, ¿será porque tiene peso? ¿Será porque tiene masa? ¿Será porque hay una fuerza de gravedad, de atracción? Entonces tenemos que experimentar, ¿no? Entonces uno va buscando, ¿no?, cuál es la hipótesis a la pregunta que te has planteado. Entonces, para generar una hipótesis, ya les he dicho que hay un enunciado, hay que saberlo enunciar, hay que saber escribir, ¿no?, la pregunta que uno se formula para poder tener una hipótesis bien planteada y escrita en tiempo futuro, porque es lo que tú vas a hacer, ¿sí? No podemos ir en tiempo pasado ni en tiempo presente, tenemos que escribirlo en tiempo futuro, porque es lo que vamos a realizar, ¿no? Una hipótesis tiene que ser probada, tiene que ser experimentada, ¿ya? Si no lo experimentamos, no podemos decir si es la respuesta a lo que estábamos buscando, porque tendríamos que aceptar o rechazar finalmente la experimentación que estamos realizando, ¿no? Los resultados. O bien los rechazamos o bien los aceptamos. En este caso, díganme, jóvenes, ¿el limón tuvo un efecto de retardamiento? ¿Se acepta o se rechaza la hipótesis? Se acepta, profesora. Se acepta. Se acepta, claro. Entonces ya encontramos eso en las conclusiones. Uno se acepta, dice, ¿no?, la hipótesis, ¿no? Sí es cierto que el jugo de limón ha retardado, ¿no? Muy bien.
pasamos a la siguiente. ¿Cómo debemos elaborar nuestras conclusiones? Esto les digo para un futuro, ¿no? Para ir mejorando en el informe. Para elaborar nuestras conclusiones debemos saber que las conclusiones se elaboran en base a los objetivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisar los objetivos. Yo aquí les he colocado los objetivos. ¿Cuáles eran los objetivos? Ustedes ven en su práctica, dice, ¿no? Determinar por qué se produce el oscurecimiento, o sea, la oxidación una vez cortados los alimentos. Entonces, ¿cuál será tu primer objetivo? Si tengo 4 objetivos, tendré 4 conclusiones, ¿ya? Si en la práctica tenemos 3 objetivos, entonces debería ser 3 conclusiones. ¿Ya? Entonces, muy bien, dice, ¿no? ¿Cuál era mi primer objetivo? Determinar por qué se produce el oscurecimiento o la oxidación en los alimentos cortados. ¿Cómo debería responder yo? Y dice determinar, ustedes tienen que las conclusiones hablarlos en tiempo pasado, ¿no? Porque ya realizaste la experimentación. ¿Qué vas a concluir en tiempo pasado? Sé, ¿cuál es el verbo que usamos acá? Dice, ¿no? Determinar, se determinó, debes decir, en las conclusiones. Se determinó que la oxidación de los alimentos, paréntesis, manzana y la papa, se produce porque las enzimas aceleran el oscurecimiento al entrar en contacto con el oxígeno del aire. ¿Sí? Siguiente objetivo, a ver, plantear la hipótesis. El planteamiento de la hipótesis fue, escribimos, ¿no? Comita, si aplicara jugo de limón sobre la manzana y la papa, entonces retardará el tiempo de oscurecimiento. 3. ¿Cuál es nuestro tercer objetivo? Nuestro tercer objetivo fue identificar las variables que influyen en el oscurecimiento de la papa y la manzana. Ojo, en el oscurecimiento. Entonces, ¿qué decimos? En tiempo pasado, se identificó que la variable que influye en el oscurecimiento de la papa y la manzana, recuerdan que hablamos, son los factores ambientales, porque estuvimos preguntando a qué temperatura estábamos cada uno. Otro factor que influye en el oscurecimiento es la variedad. No todos teníamos la misma manzana, la misma papa, por ejemplo, ¿no? Unos estaban con papa blanca, otros tenían manzana verde, o habrá habido una manzana chilena. Profesora. ¿Sí? ¿Puede influir? ¿Te escucho? Sí, profesora, pues así son, no todos van a ser los mismos resultados, hay diferencias, otros son otras hipótesis, otros resultados, otras palabras, hay un montón de diferencias. No todas van a ser la misma. Así es, ¿no? Entonces, aquí por eso hay que responder de acuerdo a lo que estamos preguntando. También puede ser, por ejemplo, el grado de madurez, ¿no? No todas las frutas se encontraban en el grado de madurez. Hay el último objetivo que se puso fue determinar el efecto del jugo de limón sobre la papa y la manzana. Entonces, ¿qué hemos determinado del efecto del jugo de limón? Se determinó que es la vitamina C que da un efecto de retardamiento sobre las pulpas de manzana y papa. La pulpa, ¿no? La parte comestible, ¿ya? Entonces, esas serían mis 4 conclusiones si yo tengo 4 objetivos. Las conclusiones, anoten, las conclusiones se escriben en tiempo pasado, mientras que los objetivos se cumplen, se hacen, ¿no? En tiempo presente, ¿ya? Tener en cuenta, por favor, jóvenes. Hasta esta parte vamos a llegar porque ahí terminan nuestras diapositivas.